se lo llevan y lo pasan a la casa y dejan que el Espíritu Santo les enseñe. Porque, ¿cómo se llama? Porque si lo hacen, y yo les invito a que lo hagan, si lo hacen, les va a revelar más cosas de lo que aprenden aquí. O sea, van a mirar los apuntes, van a mirar lo que aprendemos y se les va a refrescar más lo que Dios quiere enseñarles, y es muy probable que les enseñe otras cosas que no hemos hablado aquí. ¿Sale? Hoy vamos a hablar, solamente vamos a hablar 2 clases más, la próxima semana, y a lo mejor en otra semana más hacemos un repaso en general. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias Efesios 6:12. Es un versículo muy conocido. Casi todos conocemos ese pasaje. ¿Lo puede leer? No. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿El 13? Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate, este versículo es uno de los versículos más conocidos por la iglesia. Hemos hablado mucho de este pasaje. Dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y habla de la armadura de Dios. ¿Sí? ¿Qué es? Ya hemos hablado un poquito de esto. ¿Qué es no tener lucha contra carne y sangre? ¿Qué es? El problema no es con la persona. Que el problema no es con la persona. O sea, es entender que hay huestes espirituales de maldad que ejercen la autoridad sobre nuestras vidas. O sea, es simplemente darnos cuenta de que las personas son víctimas de circunstancias y realmente nuestra lucha directamente es en las regiones celestes. En otras palabras, la lucha es ¿dónde? En las regiones celestes. ¿Dónde queda eso? ¿Qué es las regiones celestes? ¿Dónde? Regiones celestes, en el cielo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Dónde están nuestras bendiciones, Lupe? ¿Dónde? ¿Cómo? Nuestras bendiciones están aquí. O sea, Efesios dice que nuestras bendiciones están en lugares celestiales. Que ya Dios nos dio las bendiciones. Que Dios nos dio todas las bendiciones, pero esas bendiciones están en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Ok? Pero también todas las potestades, en otras palabras, en este lugar se encuentran potestades y se encuentran nuestras bendiciones. ¿Sí? Entonces, y por eso es que la lucha se ejerce en los lugares espirituales. Ahora, yo quiero que entiendan esto, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, ¿no? En Josué 3. Quiero que
¿Están de poner atención? Abran su mente para ver si podemos entender esto. 3:1. El que lo tenga, digo fuerte amén. ¿Qué es lo que dice? Josué se levantó de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán. Y repasaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, dice, y no se acercaréis a ella. Fíjate que tremendo. O sea, dice, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Fíjate qué tremendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, están a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. O sea, acaban de pasar por 40 años en el desierto y están a punto de conquistar la tierra prometida. Fíjate qué tremendo. Cuando miramos esto, ¿cómo comienza? Dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, lo que van a hacer es: están listos para pasar la tierra prometida, están listos para pasar el Jordán, pero primeramente tienen que esperar que los sacerdotes se levanten, que tomen el arca del pacto, que avancen ellos, y ¿cómo se llama? Y después de que haya una distancia de ¿cuánto? 200 codos, de 2000 codos. Después de que haya una cierta distancia, entonces el pueblo va a seguir para conquistar. Fíjate, aquí está tremendo esto, porque cuando uno mira el libro de Josué, o sea, entendemos que todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, que las enseñanzas que nos da el Antiguo Testamento y las leyes que nos da el Antiguo Testamento son sombras de una realidad en Dios ahora. O sea, aquella es una sombra de una realidad. Aquel cordero era la sombra del cordero real, que es Cristo. Aquel talit, pedazo de tela sobre la cabeza, era la realidad de la cobertura de Cristo sobre nuestras vidas. El día de reposo era la sombra del reposo que nosotros tenemos en Cristo ahora. O sea, cuando miramos, toda la tipología del Antiguo Testamento nos lleva a la sombra de una realidad. La realidad es esta, en la que vivimos. Entonces cuando entramos a lo que son las batallas, las batallas de Josué, y miramos las batallas que los grandes hombres de Dios tuvieron, nos damos cuenta de que esas batallas son una sombra. Por favor, hay mucho movimiento. De que hay esa es una sombra de, ¿cómo se llama? De las luchas en nosotros. O sea, todas las batallas, y hagan esto, todas las batallas que tuvieron, que tuvo Israel. O sea, estamos hablando de que cada batalla era una representación de
de las batallas que eventualmente íbamos a tener nosotros. Y fíjate, y es algo tremendo notar que les dice que sigan, que los primeros que se van a levantar para poder cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida son los sacerdotes. Fíjate que tremendo, ¿ok? Son los sacerdotes los que agarran el arca del pacto y empiezan a caminar enfrente de ellos. Y dice el versículo 4, dice, a fin de que sepáis el camino por donde habréis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Fíjate, escúchame esto, ¿qué es esto? O sea, estaban entrando a un lugar desconocido. ¿Quién es el que iba a abrir el camino? El sacerdote. El sacerdote, ¿por qué el sacerdote? Bueno, porque el sacerdote era el que tenía el arca del pacto sobre sus hombros. En otras palabras, el sacerdote era el que provocaba que la presencia de Dios se manifestara en ese lugar. Entonces, él es el que iba a empezar a abrir el camino y caminar para poder guiar al pueblo por donde nunca habían entrado. Fíjate qué tremendo. Entonces, en otras palabras, ese sacerdote el que sabe abrir el camino. O sea, nosotros miramos a los reyes que ellos vencieron, y lo puedes mirar un poquito más adelante en el libro de Josué, y te das cuenta que da la lista de los reyes que vencieron y las ciudades que conquistaron. Cuando nosotros empezamos a caminar en Dios, también tenemos una lista de reyes que tenemos que conquistar. O sea, aquí son sombras, son reyes literales, donde era una sombra de una realidad. Pero nosotros llegamos y empezamos a conquistar nuestras finanzas, empezamos a conquistar la salud, empezamos a conquistar la paz, empezamos a conquistar el trabajo. O sea, son un montón de reyes que representan victorias que nosotros tenemos que ejercer. Pero ¿quién es el que abre el camino? Fíjate que tremendo, el que abre el camino es el sacerdote. ¿Por qué? Porque es el que mantiene la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque lo lleva por lugares donde no conocen. O sea, ¿por qué no pueden entrar simplemente los guerreros a pelear? Bueno, porque no conocen. Porque el sacerdote es el que puede discernir las batallas espirituales. Aquí, yo no sé si lo pueden entender, pero es el sacerdote el que tiene una mentalidad abierta y una disposición para poder discernir las cosas espirituales, para poder abrir el camino, para poder ganar las batallas. Fíjate. Entonces, cuando miramos las batallas del libro de Josué, o sea, nos damos cuenta en qué consiste la victoria de ellos. Y nos damos cuenta que que aquí estamos nosotros. Aquí están los lugares celestiales. Pero nos damos cuenta que la forma en que se batalla aquí es la misma forma en que se batalla aquí. O sea, que las victorias no se vencen aquí. Cuando miramos las victorias, la victoria de David, las victorias de Josué, las derrotas de Samuel, las derrotas de David, miramos que la victoria no consistió aquí. O sea, que la batalla se ejerció aquí, pero realmente la batalla se perdió aquí. Y como la batalla se perdió aquí, entonces la perdieron aquí. Y miramos que cuando ellos ganaban, la batalla se ganó aquí. Y cuando se ganó aquí, entonces se pudo ganar aquí. Entonces, todo el libro de Josué, yo lo invito a que lo lean y que miren las batallas, cómo él organizaba la batalla. Y te das cuenta que las victorias estaban condicionadas a algo totalmente afuera de un conflicto militar. O sea, totalmente, o sea, por ejemplo, la primera batalla. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistó Israel, Juan? ¿Te acuerdas?
¿Cuál? Betel, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Jericó. Jericó. Ah, sí, Jericó. Las murallas de Jericó. Fíjate qué tremendo. Cuando uno, saben la historia de Jericó, ¿verdad? Saben que llegan y que rodean la ciudad, pero ¿alguien se ha puesto a pensar en qué consistió la derrota y la victoria de Israel? O sea, fíjate, o sea, Dios le dice, vamos a conquistar Jericó, y eso es algo precioso porque cuando yo imagino Jericó, estamos hablando de un, vamos a ponerlo de esta manera, estamos hablando de una persona recién convertida. Estamos hablando de un Israel que acaba de salir del desierto, recién convertida, donde Dios ya se le reveló. Pero la primera lucha que tiene, la primera lucha en la que se encuentra es una ciudad donde está bien cerrada, bien amurallada. Fíjate, entonces cuando yo miro esto, me doy cuenta que esta es la batalla de una persona que es recién convertida, que la primera lucha que la que se encuentra es con una muralla que está muy fuerte y muy cerrada. Dice que estaba muy fuerte y estaba muy cerrada. Y cuando miramos nos damos cuenta de que Pablo habla de las fortalezas espirituales y las fortalezas mentales. Y la primera lucha que el primer convertido, que el recién convertido se encuentra, es con la lucha en la mente. Que tiene que romper con todas las fortalezas espirituales, con todas las cosas que le enseñaron, con todo el fundamento que tiene arraigado en su corazón, con todo el concepto de cosas que ya están bien formadas, y es la primera lucha en la que se encuentra. Pero fíjate, pero regresemos. Pero cuando, entonces, miramos que van a conquistar, o sea, suena ilógico pensar que decir, bueno, vamos a conquistar esta ciudad, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, si estuviera aquí alguna persona que tiene un estudio militar, diría, bueno, vamos a rodear la ciudad 7 veces y a la 7ª vez vamos a tocar las trompetas y vamos a gritar bien fuerte, ¡ah, gloria a Dios! Y las murallas van a caer. Si estuviera aquí un jefe militar diría, ¿what? O sea, come on, no, vamos a mandar primeramente un avión para reconocer y luego vamos a mandar, vamos a bombardear las murallas primero y después que entre la infantería. O sea, pero miramos que esta batalla, o sea, es algo ilógico la forma en que se desarrolla esta batalla. Simplemente, ¿por qué? Bueno, porque esta batalla se estaba, aquí en la tierra, se estaba dando vueltas a la muralla, pero cada vuelta que se daba a la muralla se estaba desfortaleciendo la autoridad que había en las huestes y potestades en los lugares celestes. O sea, cada vuelta, cada palabra, cada confesión, cada alabanza, cada clamor, no era otra cosa más que esta ciudad es mía, esta ciudad, o sea, están reprendiendo, atando principados y potestades. Entonces llega un momento donde cada vuelta era simplemente para debilitar a los principados y potestades en los lugares celestes, para que no tuvieran oportunidad en la tierra. Y miramos que al terminar la 7ª vuelta gritan fuerte y ¡pum!, las murallas se caen. ¿Por qué se cayeron? Bueno, porque los poderes que ejercían autoridad sobre la ciudad de Jericó y que tenían arraigado y bien cerrado todo eso, perdieron autoridad y se cayeron. Ahora fíjate, pero realmente, ¿en dónde estuvo el punto de derrota? De ¿cómo se llama? De Jericó. Fíjate, alguien léame Jueces 2:9 al 11. ¿Jueces qué? 2:9 al 11. ¿Alguien? ¿Un valiente? Y lo enterraron en su propio terreno de Timnat. ¿Josué? Sí, Josué y Jueces. Yo digo Josué. Oh, ¿Dije jueces? Oye, sorry. Josué. Perdón. Josué. Josué. ¿Joseph? No.
Josué 2, 9 al 11. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios sacó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. También sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón y los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán. Es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Fíjate qué tremendo. O sea, ¿en qué consistió? O sea, Dios va a entregar la ciudad de Jericó en las manos. Pero ¿en qué consistió la derrota de Jericó? ¿En qué consistió? ¿Cuándo? O sea, las murallas de Jericó no cayeron cuando dan la vuelta y gritan bien fuerte y caen. ¿Cuándo? O sea, ahí cayeron en la tierra. Ahí se hicieron pedazos las murallas. Cuando gritaron bien fuerte, la séptima vuelta gritaron bien fuerte y las murallas cayeron. Pero ¿cuándo cayeron en el mundo espiritual? Léanlo otra vez y díganme. ¿Cuándo hubo temor? Fíjate qué tremendo. O sea, cada vuelta no era otra cosa más que debilitar los poderes celestiales que tenían agarrada Jericó. Pero cuando realmente las murallas de Jericó cayeron en el mundo espiritual, ¿cuándo? Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea, primeramente confesaron derrota, confesaron, ¿ok? Hubo una confesión y esta confesión da derechos. Dice, sé que Jehová ha dado esta tierra. Dice, y ha desmayado vuestro corazón. Dice, porque hemos oído lo que Dios ha hecho. ¿Cómo se llama? Y ¿cómo dice? Dice, oyendo esto ha desmayado vuestro corazón y no ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros. O sea, puede pensar, cuando uno mira esto, primeramente la forma de guerra que tiene Josué no es una forma normal. ¿Por qué? Bueno, porque la batalla es una batalla espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces empieza a rodear Jericó, empieza a utilizar la alabanza, empieza a utilizar la confesión, empieza a utilizar el derecho. ¿Y cómo se llama? ¿Para qué? Bueno, para debilitar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que tienen agarrada a Jericó. ¿Y cómo se llama? Y cuando ellos confiesan, y cuando ellos declaran, y cuando hay temor en sus corazones, entonces en el mundo espiritual ya hay una derrota para Jericó. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, simplemente que ellos siguen, dan la palabra y las murallas se caen. ¿Sí, lo pueden mirar? Entonces la derrota de ellos no fue cuando las murallas cayeron. La derrota de Jericó fue cuando desmayó su corazón y confesaron derrota. ¿Sí? ¿Se puede entender? Fíjate, una más. De ahí se van a, ¿cómo se llama? A la ciudad de ahí. Josué 7. Josué 7:3. Dice,
una ciudad pequeña. Dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres y tomaran ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Dice, subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde las puertas de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fíjate qué tremendo. O sea, tiene una tremenda victoria donde destrozan las murallas de Jericó y ahora se enfrentan a una pequeña ciudad de ahí, sin murallas, sin fortalezas, sin nada. Y dice Josué, ¿sabes qué? Vamos a la batalla. No vaya todo el pueblo, vayan como 3,000 porque es muy pequeño. Pero los de ahí los agarran, los persiguen, los matan y los persiguen y el corazón de Israel desfallece. Fíjate qué tremendo. Ahora, y pierden la batalla, por primera vez pierden una batalla en la tierra, en la tierra prometida. ¿En qué consistió la derrota? ¿Por qué fueron derrotados? Bueno, lo encontramos en el capítulo 7, versículo 1. ¿Me lo puede leer ahí? Bien. But Israel violated the instructions about the things set apart for the Lord. A man named Achan had stolen some of these dedicated things, so the Lord was very angry with the Israelites. And Achan was the son of Carmi, a descendant of Zerah, son of Sarai, and the tribe of Judea. Ok, para los que no entienden inglés. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdí, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, cuando llegan a Jericó, les dicen Dios, ¿sabes qué? No tomen nada, no tomen oro, no tomen plata, no tomen absolutamente nada, porque todo esto está dedicado a ídolos y todo esto está contaminado. No pueden tomar nada. ¿Cómo se llama? Entonces llega Acán y mira un manto babilónico y unos lingotes de oro y se le hacen bonitos y decide tomarlos. Y dice que los esconde debajo de su tienda. Entonces los esconde debajo de su tienda y después llega Josué y manda a 3,000 a la batalla de ahí y pierden. ¿En dónde fue cuando perdieron? ¿Cuando los persiguieron y los mataron? No. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo fue el día de su derrota? El día de la derrota de Israel fue cuando Acán tomó el manto babilónico y los lingotes de plata y los escondió debajo de su tienda. Fíjate qué tremendo. Ahora después en el versículo 7:21. Dice, hablando acá, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Dice, Josué entonces envió mensajeros, de los cuales fueron y corriendo a la tienda, y aquí que estaban escondidos en sus tiendas y el dinero debajo de ella. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Dice, bueno, y miramos que más adelante que matan a Acán, queman los lingotes de oro, queman el manto babilónico, y Dios le dice, santifícate y entra ahí y combate ahí. Entonces se santifican, quitan el anatema, matan a Acán, queman todo, se santifican y atacan a Ai y vencen a Ai. Entonces, ¿en qué consistió? O sea, miramos, aquí solamente miramos que llegaron y que 3,000 hombres huyeron delante de ahí.
Pero la batalla no se perdió aquí. Lo que pasa es que ese derecho, ese robo de manto babilónico le dio derecho en los lugares celestiales para que ejercieran autoridad y para que no pudieran vencer. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, por eso, porque había una autoridad aquí, porque había derecho y porque había poderes en el mundo espiritual, entonces no pudieron vencer ellos y huyeron delante de los de ahí. Cuando Josué descubre el problema, rompe el anatema, destruye el anatema, mata a Acán para sacar la maldición de su pueblo, y dice, y se santifica el pueblo, entonces el derecho en el mundo espiritual se rompe. El derecho en el mundo espiritual se rompe, y ahora entonces van contra ahí, y ¿cómo se llama? Y pueden vencer. ¿Por qué pudieron vencer? Bueno, porque el derecho se había roto en el mundo espiritual. ¿Sí se puede entender? Entonces, por ejemplo, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una consagración para ganar una batalla? O sea, si Israel va consagrado, gana, y si no va consagrado, pierde. O sea, estamos hablando de un mundo natural donde hay guerras, donde hay, o sea, montones de cosas. ¿Qué tiene que ver la consagración si lo que se necesita hacer es tácticas de guerra para poder vencer al enemigo y mirar a hacer alianzas para poder derrotarlo? O sea, y nos damos cuenta que no. O sea, nos damos cuenta que tiene mucho que ver, porque las victorias que podemos vencer aquí o podemos ganar aquí están condicionadas a nuestra condición aquí por los derechos que se delegan acá. O sea que no podemos ganar batallas si hay derechos allá, así peguemos de brincos, así hagamos alianzas, así hagamos un montón de cosas. Si nosotros tenemos derechos aquí, o sea, no se puede ganar, porque las batallas son espirituales, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Sí? Ahora, entonces, todo eso, Dios nos da, y miren las derrotas. Miren las derrotas y miren las victorias del pueblo de Israel, y te vas a dar cuenta que todo eso estaba condicionado a obediencia o desobediencia. O sea, ¿en dónde estuvo la victoria de Josué, de Gedeón? 3,000 contra 110,000 amalecitas. Imposible, o sea, es algo imposible. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que haya agarrado a 300 personas con un cántaro de lumbre y hayan agarrado y hayan hecho una confusión y todos se hayan matado? Bueno, ¿por qué? Porque la batalla era espiritual. ¿En dónde consistió la derrota de los amalecitas? Bueno, si leen y se acuerdan, y lo hemos estudiado, ¿cómo se llama? La derrota comienza cuando uno de ellos recibe un sueño, y ¿cómo se llama? Y en el sueño Dios les dice que van a perder, y ellos se llenan de temor y de espanto, y pierden. ¿En dónde está la victoria de Gedeón? Bueno, la victoria de Gedeón es que son 300 personas que no se arrodillan a beber agua, que están listos para la batalla. 300 personas con sus espadas listas. ¿Cómo se llama? Sin temor. Ahí consistió la batalla. Ahí consistió la victoria contra los amalecitas. Fíjate, Éxodo 17:8. ¿Listos? ¿Ven? Éxodo 18 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo a Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que
se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. O sea, ¿por qué? ¿En qué consistió la batalla? O sea, que estaba un pueblo peleando, Moisés se sube a la cumbre, está mirando la pelea, pero Moisés era un sacerdote, Moisés sabía mover el mundo espiritual, a Moisés había ángeles que se le habían asignado, Moisés tenía una mente abierta para esto, entonces mira la batalla, pero no mira la batalla, no mira a los amalecitas, a Israel peleando, mira a las huestes espirituales peleando en los lugares celestes. Y mira, entonces se levanta las manos y empieza a clamar. ¿Por qué levanta las manos y empieza a clamar? Alguien diga, ¿por qué? ¿Qué es lo que provoca que él levante las manos y que empiece a clamar? Invocación. ¿Cómo? ¿Invocación? ¿Qué provocó eso? La fe. ¿Cómo? Humillación. ¿Humillación? La fe. ¿La fe? Que se está rindiendo. ¿Que está rindiendo? ¿Alguien más? Piensa un poquito. Imagínate. O sea, ¿qué es lo que él está mirando? Él no está mirando a su pueblo peleando contra los amalecitas. Él está mirando a las regiones, la batalla en las regiones celestiales. ¿Qué hace él cuando mira eso? Bueno, levanta las manos en oración y empieza a clamar. ¿Qué provoca eso? ¿Cómo? ¿Qué provoca eso? La oración de Moisés provoca un mover de ángeles. O sea, y le hemos hablado, o sea, por eso, ¿qué provoca tu oración? Bueno, tu oración provoca que hay un mover de ángeles. Entonces, cuando Moisés empieza a clamar, empieza a haber mover de ángeles, que en el mundo espiritual, que las regiones celestiales empiezan a perder, y como las regiones celestiales empiezan a perder, entonces en el mundo natural, Israel empieza a ganar. Pero se le cansan las manos. Se le cansan las manos porque la batalla se hace dura. O sea, estamos hablando de un tiempo. Y aquí me llama la atención porque nosotros queremos soluciones rápidas. Estoy orando y no pasó nada. No pasó nada. O sea, pero aquí estamos hablando de que Josué se cansaron las manos, que a Moisés se le cansaron las manos. Estamos hablando de un lapso de tiempo donde hay una lucha. Se le cansan las manos a Moisés y no puede levantarlas porque está cansado. Y cuando mira que están cansados en el mundo espiritual, como no hay clamor, entonces los ángeles paran. Y a los ángeles, al parar los ángeles, entonces Amalec empieza a vencer en la tierra. ¿Por qué? Porque Amalec empieza a vencer en el cielo. Entonces mira que empieza a vencer en el cielo. Entonces llega Ur y Aarón y le levantan las manos y se las sostienen levantadas hasta que acaba a filo de espada Josué a todos los enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué Josué pudo acabar a todos los enemigos a filo de espada? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual los ángeles habían acabado a todas las potestades que ejercían autoridad sobre los amalecitas en esa guerra. ¿Sí se puede entender? ¿Sí se puede? ¿Más o menos? Entonces cuando uno mira esto, o sea, uno mira porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y a veces hasta no lo sabemos de memoria. Pero realmente entender la magnitud de lo que sucede y por qué perdemos las guerras espirituales y por qué nos enfermamos y por qué permanecemos enfermos, por qué perdemos los trabajos, por qué tenemos accidente tras accidente, por qué nomás no nos levantamos económicamente. O sea, ¿por qué? Porque son batallas que estamos perdiendo espiritualmente aquí, porque ya se están perdiendo allá. ¿Sí entienden? Fíjate. Primera de Samuel 17:42. Llega ese Goliat gigante contra David y en una batalla
uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que ese chamaquillo de 16, 17 años haya vencido a ese tremendo gigante? Si David no conocía de guerra y el gigante era guerrero desde su juventud. Bueno, ¿en dónde estuvo la victoria? ¿En dónde estuvo la victoria de David? Versículo 42. Su fe en Dios. ¿Se fue en Dios? Cuando dice en el versículo 45, cuando David lo dijo a Goliat, tú vienes conmigo con una espada, un escudo y un javelin, pero yo vengo con el nombre del Señor. Sí, esa es la consecuencia de la victoria. Ajá. Pero en el versículo 42 encontramos la razón por la que... Pero no se creyó poca cosa David delante de Filisteo. Fíjate que tremendo. ¿En qué estuvo la victoria de David? Bueno, dice, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Le tuvo, en otras palabras, otra versión dice, lo despreció en su corazón. O sea, ¿por qué lo despreció en su corazón? Goliat a David. Porque lo miró en la carne, no lo miró en el mundo espiritual. Lo miró chiquito, pero arriba era diferente. ¿Sí? ¿Algo más? Pues lo tuvo en poco. ¿Por qué? Lo sobreestimó ¿Por qué? porque no era como los demás. ¿No? Algo más. Piensen, caraditas. Bien, hija. Que no era porque su familia y su padre siempre lo despreciaban y Fíjate, golpeaban, tremendo. ¿sí? O sea, sus hermanos lo despreciaron. Su padre lo despreció. En unos salmos lo dice, yo soy, ¿cómo dice? Unos salmos dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, y estudiosos, no lo podemos asegurar, pero estudiosos llegan a pensar que que David era un hijo abortivo, por eso Isaí siempre lo tenía como alejado de sus hermanos y cuidando las ovejas. O sea, pero miramos que fue despreciado por su padre, fue despreciado por sus hermanos, o sea, había un desprecio en su corazón, y cuando él se va a enfrentar con Goliat, lo primero que hace Goliat es que lo mira con desprecio. Fíjate qué tremendo. Ahora, pero lo mira con desprecio. ¿Pero por qué pudo vencer David a Goliat? Bueno, porque él ya había vencido el desprecio. Porque él se había refugiado tanto en Dios que ya él no se sentía poca cosa, que él ya había sido sanado. En el Salmo 23 lo menciona y dice, Él es mi pastor, en Él nada me falta, o sea, Él es mi refugio. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Goliat lo mira con desprecio y él no hubiera sido sanado del desprecio? Hay personas que nos lastimaron mucho y nos despreciaron mucho, y ahí vamos levantándonos, y luego llegan y te desprecian y tú dices, hijo, sí, yo sé que no soy nada. O sea, o sea, te despreciaron y te dolió, todavía no sanaste, todavía ese te venció. ¿Por qué pudo vencer David? Bueno, porque él había vencido el desprecio, y cuando lo despreció Goliat, había dicho, ya, ¿me desprecias? ¿Tú vienes a mí con espada y jabalina? No, yo vengo a ti en el nombre del Señor, y mole, se los deja. Yo sé que la otra vez yo fui muy despreciado. Yo vine con un concepto de desprecio de niño, y yo tenía un concepto de inferioridad muy fuerte, y que Dios tuvo que trabajar muy fuerte en mi vida. Pero hace algún tiempo me atravesé en el carro a una persona y me saludó con la mano y me dijo, eres un inservible, y me dijo ciertas cosas. Y a mí me dio risa. A mí me dio risa y pensé, o sea, eso es lo que tú crees. O sea, ¿pero por qué no me afectó? Bueno, porque yo ya fui sanado de eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le afectó a David eso? Bueno, porque él había sanado. Entonces, ¿en qué consistió la victoria de David? Bueno, consistió en que él había sido sanado del desprecio. Si él no hubiera sido sanado del desprecio, se lo suena a Goliat. ¿Sí? Ok, fíjate. Primera de Samuel 17:42.
es ahí, ¿verdad? No, bueno, ¿qué es, vale? Primera de Samuel 18:8. Fíjate, ¿lo lee? ¿Alguien lo lee? 18:8. Primera de Samuel 18:8 dice. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1,000. Ya solo falta que lo hagan rey. Fíjate que bueno. Y luego el 9 dice, y desde aquel día Samuel no miró con buenos ojos a David. Saúl. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, ¿qué fue lo que pasa en el versículo 8? Bueno, en el versículo 8 David sale a la pelea, llega vencedor y empiezan a cantar: Saúl mató a mí, David a sus 10,000. Mi pueblo se regocijaba. ¿Qué? Y ese canto le desagradó a Saúl. Y Saúl dijo, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. O sea, lo están haciendo más grande a él. No le falta más que el reino. O sea, lo único que le falta es el reino. O sea, ¿qué es eso? Lo único que le falta es el reino. Y desde ahí no miró con buenos ojos a David. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, tuvo envidia y tuvo temor de que eventualmente David le quitara el reino, porque lo estaba mirando con ojos de agrado, porque el pueblo lo miraba más que a él, y lo miró, lo tuvo envidia, pero tuvo temor de que David le quitara su reino. Fíjate qué tremendo. ¿En dónde estuvo el fracaso de Saúl? Mató el cordero, ¿no? Fíjate, el fracaso de Saúl está en el capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, versículo 10. ¿No es porque no esperó que mató el cordero? Fíjate, Dios le dice a Samuel, a Saúl: ve a pelear contra los filisteos. Pero espérame, porque yo voy a ofrecer sacrificio. Voy a ofrecer sacrificio para que Dios nos acompañe en la guerra. Fíjate, Dios nos había ordenado que fuera guerra. Dios ya les había dicho: Dios nos voy a entregar en mis manos. Pero tenía que venir a Samuel a ofrecer sacrificio. No le correspondía a Saúl ofrecer sacrificio porque era rey, no era sacerdote. Pero fíjate lo que dice, versículo 10 dice, dice 9, entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venía dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos reunidos en Mica, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Dice: me esforcé pues y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardas el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, mas ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjate que tremendo. ¿En dónde estuvo el fracaso de Saúl? ¿Cuándo Saúl perdió el reino? No lo perdió cuando hicieron rey a David. Saúl no perdió el reino. O sea, en la tierra, aquí, él perdió el reino cuando David se hizo rey. Cuando él murió. Pero en el mundo espiritual, ¿cuándo él perdió el reino? Cuando nació. Cuando no se esperó. ¿Por qué no se esperó? ¿Qué fue lo que ocasionó que él perdiera la batalla? El pueblo se está agradeciendo. ¿Qué es eso? Una palabra. Pecado. Estaban Léalo. Temor. ¿Quién dijo eso? Temor. O sea, ¿por qué? Porque tuvo temor de que el pueblo se le desatara, porque tuvo temor de que los filisteos llegaran a agarrarlo, porque tuvo temor de enfrentarse hacia la bendición de Dios, porque tuvo temor. O sea, cuando él tuvo temor, ahí hizo lo que no tenía que haber hecho, ahí perdió su reino. O sea, ahí en el mundo espiritual, ahí perdió su reino. No lo perdió en ese día. No lo perdió cuando David se hizo rey. ¿Sí lo pueden entender? Entonces, o sea, simplemente ahí perdió su reino. En el mundo espiritual hubo ya un derecho. Ahí se perdió. ¿Y cómo se llama? Era simplemente que pasara el tiempo y que pasara lo que tenía que pasar. Porque ya estaba designado. Porque aquí, y él ya había perdido su reino. ¿Sí? Fíjate. Primero Samuel 11:1. Segundo Samuel. Dice, y aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elín, mujer de Urías Eteo. Y ya sabemos la historia. Se mete con Betsabé, fornica con Betsabé, tiene un hijo, el hijo se muere. O sea, cae en maldición David. ¿Cómo se llama? Después de este pecado de David, si tú miras del versículo, si tú miras la historia de David hasta el versículo 11, y después del versículo 11 miras la historia de David hasta que se muere, te vas a dar cuenta que hasta ese pecado, la vida de David había sido bien victoriosa, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Después del versículo 11, te vas a lo puedes leer, te vas a mirar que hay incesto en su familia, que hay guerras, que hay traiciones, que hay complots, que los hijos se pelean, que tratan de quitarle su reino, que empieza a sufrir, que los hermanos se pelean. O sea, desde el capítulo 11 en adelante, la vida de David, o sea, el reino no se le quitó, pero hubo una decadencia en la vida de David. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿En dónde estuvo? O sea, la decadencia de que Absalón mató a Amán, y que Amán se acostó con su media hermana, hija de David, y que hubo un complot de Absalón para revocar a David, no surgió en ese momento. O sea, ¿cuándo surgió? ¿Cuándo fue el fracaso del reinado de David en esa área? ¿Cuándo fue? Versículo 11, capítulo 11, versículo 2. Ahí está.
Léalo y dígame. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo en el mundo espiritual cayó en derrota? Cuando- Cuando la vio. Cuando lo vio, ¿no? Cuando lo vio 2 veces. La primera es la second one class. When he's in his time, he decided. No, sorry, está en el versículo 1. En el versículo 1. ¿Quién se quedó en Jerusalén? Cuando él se quedó en Jerusalén. ¿Cuál era la costumbre de los reyes en ese tiempo? La costumbre de los reyes es que ellos tenían que salir a la batalla. O sea, los reyes tenían que pelear las victorias. O sea, el rey tenía que conquistar otros reinos. O sea, y realmente él no peleaba, él se quedaba mirando la batalla porque era el rey. Pero ¿cómo se llama? Pero ese día decidió mandar a Joab y él decidió quedarse soterrado en su casa. Entonces, ahí fue el punto donde se le negó un derecho espiritual, porque tenía que haber estado peleando, pero no peleó. En otras palabras, vamos a poner en una vida secular, ¿cuándo empieza la decadencia, la decadencia en tu familia, en tu negocio, en tu casa, en tu trabajo? Bueno, cuando tú como rey no fuiste a la batalla. Entonces, no fue a la batalla, se le dio un derecho en el mundo espiritual, y en el mundo espiritual se dieron derechos y empezaron a ejercer autoridad sobre ellos, y ¡pum! Se provocó fornicación, adulterio, asesinato, incesto, complot, y míralo, y es un montón. El derecho no es una segunda vez que le miró, porque a veces como puedes mirar algo, okay, I'll look away, ¿no? No, pero sí. he kept on looking. Es porque cuando dice el versículo 1, normalmente los reyes fueron a la batalla, ¿no? Eso es because of King Philip II of Macedon, ¿no? Y es porque fue un requirement de Dios, porque historically eso was influenced in the Mediterranean area for King Philip II of Macedon. Translation, please. Yeah, basically, después, after King Philip II's hijo Alexander the Great continued Bueno, exiting where the king. O sea, sí, pero el punto de todo es de que si él no se hubiera quedado, o sea, él tenía que ir a la batalla, si él no se hubiera quedado en su terreno, entonces no hubiera tiempo. En otras palabras, si yo pudiera estar peleando constantemente, pero decido no pelear, entonces tengo tiempo de ver una televisión, y en la televisión pasa algo que, wow, y después miro y ok, entonces, o sea, el punto fue que él tenía que estar en un lugar peleando y no peleó, y la consecuencia de no haber estado peleando fue que miró a una mujer. ¿Pero por qué se quedó? Porque quiso quedarse. Nada más. Porque ¿Se confió? Se confió, o sea, mandó a Joab a la guerra y dijo, o sea, ya la van a arreglar, yo estoy bien aquí, ¿para qué voy? Que se carguen ellos, soy rey. Pero el problema es o sea, uno tiene que entender que esos ejemplos son sombras de una realidad. Entonces estamos hablando de una persona que está en Cristo, que está peleando constantemente por su familia, por su casa, por sus hermanos, por su salud, pero decide no pelear, descansar. Y decide descansar, ya. Dejas de leer, dejas de estudiar, dejas de orar, dejas de congregarte, de todos modos estás fuerte. A lo mejor piensa que es suficiente. Es suficiente, estás fuerte, y cuando menos te das cuenta, que te miras en un problema donde si hubiera estado fuerte, no hubieras caído. ¿Y cuando mandó Joab a la batalla, perdieron? No perdieron. No perdió Israel. O sea, ahí miramos una decadencia en la vida de David. ¿O Cristo nomás David? En la vida de David. Perdieron. ¿Sí? Ahora, ¿por qué David no fracasó? O sea, miramos una decadencia espiritual en la vida de David, pero no en Israel. ¿Por qué no en Israel? Fíjate, 2 Samuel 12:13. Segunda, 12:13.
Bueno, déjame leer esta historia, está bien chida. 2:1. Dice, fíjate, o sea, ¿por qué si él falló? ¿Por qué no? O sea, él era el rey de Israel, ¿por qué no todo Israel fracasó? ¿Por qué siguió, como ella decía, Joab perdió? No, Joab no perdió la batalla. Él conquistó el reino que tenía que haber conquistado David. Y lo conquistó para David. Pero ¿por qué siguió ganando reinos? ¿Por qué solamente fue a nivel personal? ¿Por qué no fue a nivel de Israel? Bueno, ¿por qué? Dice, Jehová envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, cuando le dijo la historia, Natán le dice, ¿sabes qué? Tenemos un problema con un hombre que le quitó la oveja, la única corderita que tenía. ¿Qué hacemos con este hombre? Dice que David se enoja y dice, qué falta de misericordia, ese hombre merece morir. Dice entonces, versículo 7, entonces dijo Natán, David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además di la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos a Urías Eteo? Heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar un mal sobre ti, de tu casa, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tus prójimos, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, a pleno sol. Entonces, hay un juicio sobre David, y hay un juicio sobre Israel, y dice, y responde David, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En otras palabras, que cuando él se enoja y Natán le dice, tú eres ese hombre, David. Y David dice, no, perdón, pequé. Entonces hay un reconocimiento. Entonces se le da un derecho sobre su vida y hay un juicio de parte de Dios sobre su vida. Pero él es el rey de Israel. ¿Cómo se llama? Pero David sigue en Dios, a pesar de que hay consecuencias, y lo miramos desde el capítulo 11 en adelante, miramos una decadencia en la familia de David, pero miramos que la misericordia de Dios se expande sobre David, porque decide arrepentirse y porque sabe reconocer. Entonces, ese reconocimiento rompe los derechos en el mundo espiritual, y la misericordia se expande sobre su vida, pero ese derecho también dio un lugar a que hubiera incesto, a que hubiera fornicación, a que hubiera guerras, a que se pagara un precio, porque todo lo que el hombre hace, eso cosechará. ¿Sí? Entonces, podemos mirar un montón de ejemplos. Toda la Biblia está llena de guerras y fracasos, y cómo perdieron tremendos hombres la guerra, y las tremendas victorias que de otros hombres. Pero cuando nos damos cuenta, o sea, fíjate qué tremendo. Cuando miramos esto, ¿qué fue lo que causó la derrota de los amalecitas? Temor. ¿En qué estuvo la victoria de David contra Goliat? En que venció el desprecio.
¿En qué construyó la derrota de Saúl? En el temor. En el temor, y ese temor dio lugar a... ¿Cómo se llama la palabra? ¿Cómo se llama? Envidia. Envidia. Y la envidia dio lugar a orgullo y asesinato y un montón de cosas. En la batalla de Jericó, ¿en qué consistió la batalla de Jericó? En la derrota de Jericó, en el temor. ¿Cómo se llama? En la derrota de ahí, en la desobediencia. La victoria de David en la consagración. Entonces, ponte a pensar por un momento. O sea, no sé si lo puedes entender, pero ponte a pensar, ¿por qué no puedes ser sanado? ¿Por qué no puedes salir de esa atolladero económica? ¿Por qué no consigues lo que quieres? Si dice la palabra que cree en Dios hará las cosas que Él hace y mayores. Bueno, o sea, ¿por qué no tiene que entender que el poder de Dios se manifiesta a través de ángeles? Se manifiesta a través de un sacerdocio, que el sacerdocio es el que hace, el que ejerce, el que sabe mover el mundo espiritual, el que sabe ofrendar y ofrecer sacrificios, y que el poder de Dios, que los sacrificios y las ofrendas no es otra cosa más que derechos delegados para que el poder se manifieste. ¿Cómo se llama? Pero tenemos que entender que las batallas espirituales, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y que las batallas que luchamos aquí, que muchas veces hay muchas batallas que luchamos aquí, que ya las perdimos allá. O sea, no tienes paz en tu corazón y luchas y oras, pero esa paz la perdiste cuando decidiste mirar pornografía. Esa paz la perdiste, ese hogar se derrumbó en tu casa cuando decidiste acostarte con alguien más. O sea, esa estabilidad financiera la perdiste cuando hiciste tranza. Ahí empezó todo eso. El hecho de que hayas perdido tu casa es consecuencia de la derrota que ya tuviste en el mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, o sea, si queremos, tenemos que entender, o sea, que las batallas que nosotros lidiamos, piensa por un momento qué batalla está lidiando. Pero tienes que mirar cómo está la batalla en el mundo espiritual, qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, y si estás perdiendo, entonces tal vez tengas que levantar las manos y empezar a clamar para que ángeles empiecen a moverse y empiece a haber una victoria sobre tu vida. ¿Sí se puede entender? Entonces, el no entender esto es simplemente ¿por qué pasan las cosas? Diciéndote, me pasó esto. O sea, el divorcio, o sea, no perdiste tu matrimonio cuando formaste los papeles de divorcio. O sea, esa derrota pasó muchos años cuando decidiste romper los principios de Dios y establecer tus propios principios y dejar a un lado lo que Dios estableció en tu vida. La consecuencia de eso fue que eventualmente pasó lo que pasó. O sea, porque dice Proverbios, porque ninguna maldición viene sin causa. O sea, hay derechos. Y uno tiene que darse cuenta de que la Biblia está llena de ejemplos, o sea, para darnos a entender, ¿cómo se llama? ¿Dónde comenzó la derrota de esos hombres? ¿Y dónde comenzó la victoria? Para que nos demos cuenta en dónde comienza nuestra derrota y dónde comienza nuestra victoria. ¿Sí? ¿Preguntas? Pregunta. O sea, fíjate, o sea, es importante. O sea, hemos hablado, ya tenemos 8 semanas hablando de esto. Y hemos hablado tenemos una secuencia ojalá que no hayas faltado, pero si no has faltado, llevas una secuencia de todo. ¿Cómo se llama? Para
para que puedas entender cómo se trabaja el mundo espiritual y cómo se ejerce una autoridad sobre nosotros. Y cómo nosotros, dice, hace 2 semanas hablamos de que a nosotros se nos dieron las llaves del reino. ¿Se acuerdan? Se nos dieron las llaves del reino, ¿para qué? Bueno, para atar y para desatar. ¿Dónde? En los cielos, en los lugares celestes. ¿Para atar qué? Bueno, para atar autoridades y potestades y derechos. ¿Para desatar qué? Para desatar bendiciones. Se nos delegó ángeles. Ángeles donde eventualmente viene el poder de Dios sobre nuestra vida. Vienen las obras sobrenaturales que nosotros esperamos. Pero ¿cómo se llama? Pero viene a través de asignaciones. ¿Para cuándo? Cuando decides aceptar el llamado y poner por obra el llamado. ¿Quieres que Dios haga maravillas en tu vida? Empieza a buscar maravillas en tu vida. ¿Quieres que Dios sane a los enfermos? Empieza a poner manos sobre los enfermos. ¿Quieres que Dios te bendiga en tu trabajo? Empieza a declarar y a pelear y poner una fortaleza en tu trabajo. A declarar que lo que tú pisas es tuyo. Empieza a declarar, dale vueltas a tu trabajo y declara, esto es mío. Y la potestad inmunda que ejerce autoridad sobre esto se rompe. O sea, ¿sí? ¿Se puede entender? ¿Preguntas? ¿No? ¿Se vale preguntar a alguien? Sí, digo. Al rato vamos a aprender cómo se hace todo eso, cómo lo quieras. O sea, esto es parte de lo que tenemos que hacer. O sea, esto es parte, amigo. O sea, ¿por qué es importante entender esto? Porque tal vez tengas un problema y tal vez no sientas la salida. Y tal vez tú dices, pero ¿por qué estoy orando? O sea, ¿por qué estoy fracasando? ¿Por qué estoy perdiendo? Bueno, porque es muy posible que esté perdiendo aquí. Que la consecuencia de que aquí se esté perdiendo, es que tú aquí recibes la pérdida. Pero si tú sabes entonces cómo trabaja esto, entonces empiezas a atar aquí, para que se aten los poderes aquí, para que se desaten acá. ¿Sí? O por ejemplo, el temor es una de las... Cuando yo estaba mirando todos los fracasos de la gente y la pérdida de los reinos, el mayor de todos es el temor. Y aquí yo solamente di varios, pero hay como unos 40 ejemplos que puedo sacar. Y la mayoría de ellos está basado en el temor. Del temor surge el asesinato, del temor surge la inseguridad, del temor surge la envidia, del temor surge la arrogancia. O sea, pero el temor es la principal fuente de derrota. Ahora, y esto me puso a pensar, porque el temor es la principal fuente de derrota y la fe es la principal fuente de victoria. O sea, Dios trabaja a través de fe para que mires maravillas. Satanás trabaja de temor para causar derrota. Entonces el temor, cuando ya hemos hablado del temor, y hablamos de que el temor trabaja exactamente igual que la fe. Por la fe tú provocas que suceda lo que no existe, lo que todavía no pasa. Tú lo visualizas y por la fe lo crees y lo visualizas y sucede. Por el temor, tú visualizas algo que todavía no sucede y provocas que suceda lo que más temías. Entonces trabaja exactamente lo mismo. O sea, la fe, el temor es exactamente lo opuesto a la fe. Satanás trabaja a través del temor para que sucedan lo que tú no quieres. Y Dios trabaja a través de la fe para que mires las maravillas que tú quieres. Cuando yo estaba mirando todo esto, es coincidencia que todo esto, que la mayoría de las derrotas que Israel tuvo fueron causadas por el temor. O sea, no creo, coincidencia no. Yo creo que, y tenemos que tal vez mirar un poquito y expandir un poquito más esto, porque esto como que prendió el foco para darme cuenta, o sea, para investigar un poquito más acerca del temor y darnos cuenta cómo trabaja y cómo trabaja todo. Y si esta es una realidad, entonces es muy posible que el fracaso de nuestra vida, el principal punto sea el temor.
Por eso no puedes conseguir buenos trabajos, por eso no puedes conseguir buenos hombres, por eso no puedes conseguir buenas mujeres, por eso no puedes salir más adelante, por eso no puedes levantar la cabeza, por eso es que vives donde vives, por eso es que tienes los amigos que tienes, o sea, si esta es una realidad, entonces el temor es fundamental para una vida de derrota. Y si esto es así, entonces uno tiene que luchar contra el temor, porque el temor provoca que haya inseguridad y que haya desconfianza y que haya celos y que haya problemas y que haya un montón de cosas. ¿Sí? Entonces uno tiene que abrir la mente a esto o sea, no en balde nos dice Dios que somos guerreros. No en vano Dios nos dijo que somos un pueblo de sacerdotes y reyes. Entonces, o somos o no somos. Y si no somos, tenemos que aprender. Si no soy sacerdote, entonces tengo que aprender a ser sacerdote. Y tengo que aprender a consagrarme. Y tengo que aprender a mover el mundo espiritual. Y tengo que, como sacerdote, aprender a hacer ofrendas, a hacer sacrificios, a provocar que la presencia de Dios se manifieste. Pero créeme que la presencia de Dios no la voy a mover indiferente. Levanta tus manos. Abre tu boca. O sea, no entiendes lo que es sacrificios, no entiendes lo que es ofrenda y no entiendes lo que es sacerdocio. Y no entiendes que el poder de Dios se manifiesta a través de sacerdocios. ¿Sí? Cuando sepas ofrecer sacrificios, cuando sepas oficiar, cuando sepas tomar la posición de sacerdote, entonces estás listo para que el poder de Dios se manifieste sobre tu vida y puedas caminar. Dice, volvemos al versículo que leímos, dice que los sacerdotes iban adelante porque iban a entrar al lugar donde nadie conocía. Nos ibas a entrar al lugar donde nadie conocía. La gente, los guerreros iban atrás siguiendo al sacerdote que traía el arca del templo, el arca del pacto en sus hombros. En otras palabras, estaban siguiendo al sacerdote que traía la gloria de Dios sobre sus espaldas. ¿Qué es eso? Bueno, es que el sacerdote es el que abre el camino. El sacerdote es el que mantiene la visión. El sacerdote es el que camina por donde nunca habías caminado. Yo no sé si ustedes han caminado por un camino donde puedes poner la mano en los enfermos y los enfermos sanes. Por un camino donde puedas reclamar la victoria sobre tus enemigos y la encuentres. Si has caminado por caminos donde reclames la estabilidad financiera que quieres y suceda. Pero es un camino que tal vez no hemos caminado, pero para eso hay un sacerdocio, tú y yo, para que caminemos enfrente, abriendo el camino, cargando la gloria de Dios. Pero un sacerdocio, por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, Pablo, a Timoteo, échale mano a la vida eterna. Pero un versículo antes le dice, tú hombre de Dios, pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, tú sacerdote, échale mano a la vida eterna. Tú sacerdote, haz que el ángel que se te fue dado ejerza poder. Échale mano a la vida eterna.